Estamos. Ya, ya, ahora sí. Buenos días, profesor. Hoy día mi grupo nos ha tocado exponer sobre el racismo en el Perú. Los integrantes de este grupo son Paul Ángelo Valencia Prado, Katy Alexandra Yepes Villalba, María Fernanda Tudela Bardales, quien les habla, Lucía Jimena Tasillo Vázquez, Larisa Zulcabomán Sánchez y Óscar Eduardo Tejada Castro. A continuación pasaré a hablar sobre la introducción del tema. Bueno, como ya sabemos, el racismo existe desde hace muchos años atrás, desde más o menos época del siglo XIV y siglo XV, época de la época colonial. Hoy en día vemos muchos casos de racismo, y no solamente por su color de piel, sino también por ser de un estatus social más bajo. Antes a las mujeres las esclavizaban sexualmente por el color de piel y tampoco tenían derecho de expresión o de libertad. También tiene que ver mucho con el clasismo, ya que si tú no cuentas o no estás en una sociedad alta, pues te discriminan por ser de estatus económicos bajos. Comenzaré a pasar con la controversia. Nuestra controversia es, ¿usted considera que el racismo siempre ha sido un problema desgarrador a través de estos años en el Perú y a nivel global? Pues nosotros consideramos que sí estamos a favor de... ¿Puedes pasar a la tesis? Ya, sí consideramos que el racismo ha sido un problema muy frecuente a través de los años en el Perú y para la globalización. Ahora pasaremos con el objetivo. Bueno, este presente trabajo tiene como finalidad exponer las principales razones por las cuales el racismo ha sido un problema para la globalización a lo largo de estos años y a su vez también dar a conocer las posibles soluciones que nos van a ayudar a reparar o erradicar este problema que está sucediendo últimamente en el Perú y también a nivel global, ¿no? Y nada, eso es todo. Pasaré a mi siguiente compañero para que explique algunos de los argumentos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Paul Valencia. En esta oportunidad voy a presentar uno de los argumentos de mi grupo. El racismo consiste en caracterizar a un conjunto humano por algunos atributos naturales, los cuales son asociados a algunas características intelectuales y morales que valen para todo individuo procedente de ese conjunto, y a partir de ahí, eventualmente, poner en acción prácticas de inferiorización y de exclusión. Sabemos que el racismo proviene de hace siglos, y hoy por hoy aún sigue cambiando de acuerdo con las dinámicas de la sociedad. En el Perú, la etnia es muy variada, pues como se sabe, esta incluye factores culturales como los tradicionales, la lengua y las creencias religiosas. Esto es usado muchas veces como excusa para realizar un acto discriminatorio, haciendo creer que tienen una superioridad frente a los demás por su origen o por algún rasgo físico. Esto genera que las personas que sufren de discriminación se mantengan aisladas al resto, ya que se sienten inferiores o en muchos casos humillados. Esto podría traer consigo muchas consecuencias, como por ejemplo el bajar la autoestima de la persona, daños psicológicos, limitar su calidad de vida, etc. Asimismo, la palabra raza data de mucho tiempo atrás, y el Perú cuenta con una diversidad de estas, debido a la influencia de España en la época de la conquista y la colonización. Actualmente este término se utiliza para distinguir a una persona o a un grupo de personas por su color de piel. Según el sociólogo Aníbal Quijano, señala que la idea de raza es un sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. Quizás originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. La formación de relaciones sociales fundadas en dicha idea produjo en América identidades sociales históricamente nuevas, indios, negros y mestizos, y redefinió otras. Así, términos como español y portugués, y más tarde europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica
o país de origen, desde entonces cobran también en referencia a las nuevas identidades una connotación racial. Y en la medida en que las relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron asociadas a las jerárquicas, lugares y roles sociales correspondientes, como constitutivas de ellas. Y en consecuencia, el patrón de dominación colonial que se impone, en otros términos, raza e identidad racial, fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la población. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Oscar Tejada. Vemos en la actualidad que las situaciones de discriminación racial aumentan cada vez más que se cree que una persona o grupo está a un nivel o lugar que no le corresponde, y esta le causa una incomodidad. Cecilia Méndez afirma que la valoración tremenda peyorativa que ha adquirido la tierra como una geografía asociada a lo rural por antonomasia, así como sus poblaciones que étnica y racialmente han sido reducidas a la condición de indios, es así como la palabra indio se posicionó como un insulto y de la misma manera la palabra serrano, que son usadas para insultar o discriminar, siendo entendidas como una ofensa en base a los prejuicios y estereotipos que están presentes en nuestra sociedad desde la época colonial. Los factores señalados no permiten el ejercicio pleno de los derechos de estas personas, dado que estas son discriminadas siendo imposibilitadas de participar y opinar. Su voz no es válida en estas circunstancias y por tanto la condición de ciudadanos se incrementa menoscabada. La Constitución Política de Perú nos señala que en el artículo 2, inciso 2, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. Señala que como ciudadanos no tenemos derecho a discriminar a ninguna persona. Sin embargo, la rutina diaria del ciudadano peruano muestra que los actos discriminatorios aún están presentes ante el ámbito interpersonal. Buenos días, profesor. Mi nombre es María Fernanda Tudela. En la actualidad, uno de los casos de racismo más recientes se enfoca en la pandemia que ha desatado la preocupación en las personas y ha generado un caos en los medios de comunicación. El punto de discriminación se ha enfocado en el país de propagación del virus, que viene siendo China, con el caso de la pandemia del COVID-19 o más conocido como coronavirus. Se ha detectado de forma masiva una gran discriminación hacia los ciudadanos de procedencia china en diversos países del mundo. Sin embargo, se sabe que en algunos países de Occidente discriminan a cualquier ciudadano con rasgos orientales, mientras que en ciertos países asiáticos la procedencia del virus causó aversión y rechazó a los originarios de China. El diario Excelsior de México señala que más de 650.000 surcoreanos firmaron una petición en internet al gobierno que pedía una prohibición temporal a la entrada de viajeros chinos. Algunos legisladores de la oposición conservadora apoyaron de forma pública la propuesta y unas 30 personas marcharon el miércoles ante la Casa Azul, la sede oficial de la presidencia, exigiendo que el gobierno vetara de inmediato a los turistas chinos. De acuerdo con un estudio de discriminación étnico-racial en el Perú, más de 1 millón de peruanos han sufrido discriminación. Además, el 81% de los encuestados indica que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. También el 79% de la población dice que el Perú es un país racista. Como las cifras evidencian, nos encontramos inmersos en una sociedad cuyas prácticas de todos los días se estremezcan con actos de discriminación étnico-racial. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Larisa Zulcaomán y voy a empezar. En el Perú, la discriminación étnico-racial, como nos indica el estudio, presenta factores que caracterizan a la sociedad de manera singular. En primer lugar, la negación y la naturalización son los patrones más presentes. La negación se constituye como un mecanismo de defensa para no involucrarse con el problema. Entonces, a través de la naturalización, que funcionaría como una manera de negación, las personas indican que no son discriminadas. Ellos mismos han interiorizado que no tienen derecho a un trato como los demás. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Katy Yepes y les voy a exponer sobre las conclusiones. Bueno, de acuerdo a los argumentos planteados por mi grupo y por mí, es evidente la necesidad que tiene el Perú de solucionar los problemas de racismo. Al ser un país muy variado en cuanto a razas, presenta muchos problemas de discriminación en distintos sectores. Es por eso que el gobierno debería de incluir en el plan de estudio de los colegios más programas educativos
relacionados con las distintas culturas que posee el Perú hoy en día. Así los alumnos podrían conocer mucho más sobre nuestra historia y la variedad de razas, ¿no? De este mismo modo, esto podría prevenir en gran parte que se den actos discriminatorios con las personas que migran desde provincia hacia la capital en un mejor futuro. También está el problema de los medios de comunicación, que siempre defienden o estandarizan lo que debería ser normal. Es por eso muy importante que los medios de comunicación tomen cartas en el asunto, tal vez que abran programas multiculturales o que las figuras públicas hablen abiertamente sobre las religiones o sobre sus géneros, ¿no? Porque es muy importante normalizar que todos somos diferentes. Y bueno, finalmente, si no nos enfrentamos al racismo, nuestro país no se va a desarrollar. Básicamente, la educación es la base de la discriminación, ya que la escuela, como nuestra familia, son un espacio básico para la transmisión de estos valores democráticos. Por ello, los profesores y nuestros padres son pilares en el proceso de transmisión de los valores. Y gracias.